Buenas noches, otra vez, María José. En este momento voy a hacer la comparación de los dos libros que escogí, El Conde de Montecristo y El Zorro. El Conde de Montecristo por Alexander Dumas, padre, y El Zorro por Isabel Allende. Algo muy interesante de estos dos libros es que son libros dramáticos históricos. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que en ellos están basados en la historia que sucedió en ese momento, pero con un tono dramático, con situaciones románticas, dramáticas, tanto como políticas. Y algo muy interesante que me llamó y me cautivó bastante la atención fue que cuando se escribió El Conde de Montecristo fue durante la situación que estaban teniendo contra Napoleón III. ¿Por qué motivo? Porque ahí empezaban a reformar la república, a tener quienes estaban en contra, en favor de Napoleón. Y entonces Alexander Dumas fue de los que estuvieron en contra de su gobierno. Entonces por ese motivo tuvo que ser, se aisló, se fue exiliado es la palabra correcta para describirlo, como Víctor Hugo. ¿Por qué motivo? Porque en ese momento ellos criticaban el gobierno con sus obras dramáticas históricas. Entonces, algo interesante es que Alexander Dumas vivía en ese momento de la historia, mientras que Isabel Allende tuvo que buscar fuentes, buscar libros históricos, buscar sucesos que pasaron en esa época, porque la diferencia de años en que se escribieron o que sucedieron cada libro, que vivió cada personaje, es solamente la diferencia son 5 años. Digamos que Edmundo Dantes, que es el personaje principal del Conde de Montecristo, Edmundo Dantes, fue en 1815, mientras que El Zorro fue en 1810. Fueron 5 años. Mientras Edmundo Dantes estaba prisionero en un castillo, en una isla, donde llevaban a los prisioneros que no querían que hablaran, alguien que tenía conocimiento pero no sabían, que simplemente el gobierno no necesitaba que ellos hablaran porque si no iba a decaer todo. Él allí empieza a conocer a alguien que lo ayuda para poderse vengar, alguien que le enseña economía, a hablar lenguas, a leer, escribir. Y después de que él logra salir de una manera muy trágica, porque su amigo fallece en el lapso que ellos quieren escapar, entonces él llega a lo que es Francia. Pero antes de eso, en lo que llega a tierra firme, porque tuvo que salir, se tiró al mar, y tuvo que salir de ahí y conoció a un pirata que iba a ser sentenciado a muerte por los otros piratas. Edmundo Dantes le perdonó la vida, y el pirata le dijo que él iba a ser fiel por toda la vida. Entonces él es otro personaje que viene y lo ayuda. Estos libros tratan más que todo de cómo es la sociedad en esa época, que lo que importaba era quién tenía más dinero. No hay mucha diferencia con los momentos de ahora. Entonces, ¿y qué facilidad había antes de levantar un falso a una persona? Porque Edmundo Dantes fue encarcelado por un falso que inventó su propio amigo, simplemente por haber sido ignorante. Entonces, Edmundo Dantes comienza a desarrollarse la historia cuando él encuentra el tesoro, un tesoro magnífico, que eran más de 30 cofres llenos de oro, joyas preciosas y demás tesoros. Compra una casa, una mansión, casi un palacio, y empieza a querer ver qué es lo que pasó con su prometida, con su amigo. Resulta que su prometida tiene un hijo, y toda esa situación, y él en eso empieza a comprar políticos, a comprar policías, y todo ese drama histórico que es contra el mismo gobierno, pero de una manera debajo de las sombras, y cómo él poco a poco fue desarrollando habilidades para hablar, para expresarse. Mientras que en El Zorro, en 1810, en esas travesías que estaba viviendo Diego de la Vega, el personaje principal del Zorro, de Isabel Allende, es que él empezó a conocer diferentes partes del mundo,
a salvar a damiselas en peligro, a salvar su propia vida porque estuvo en riesgo, porque era tan, ¿cómo podríamos? Tenía tanto coraje, era tan valiente, no era temeroso, entonces se metía en esos mismos problemas. En Nueva Orleans, en una de sus travesías, se escapó de otro pirata, porque al parecer se metió con la hermana y como que a él no le gustó y estuvo prisionero por una temporada hasta que logró salir, gracias que era una persona ágil, era una persona astuta. En esto, su madre, que era una indígena, se retira de la casa de su esposo porque no soportaba esa vida de que tenía que comportarse de una manera, aparentar algo que no era. Entonces Diego fue y le dijo a su padre de por qué había dejado ir a su madre. En eso, Diego comienza a ver que el gobernante de aquel entonces de California, Baja California más que todo, trataba muy mal a los indígenas. Él era parte indígena, entonces empezó a desarrollar un tipo de justicia contra el mismo gobierno, contra los mismos aristócratas. En eso empieza lo que es optó por disfrazarse de negro, un sombrero típico de España con sus volantes y un antifaz, pero el antifaz era para taparse la cara y que no le reconocían sus orejas, porque eran lo más destacado de él. Él era muy guapo, pero tenía unas orejas muy grandes. Bueno, en eso que se va desarrollando, él trata de tener un perfil bajo como el hijo del general, pero que era un inepto. Pero en la noche salía y hacía su rutina de justiciero. Entonces, mientras que Edmond Dantes obtuvo una personalidad diferente, él no tomó de que tenía que disfrazarse, porque durante eso pasaron 17 años que él estuvo encarcelado. Era la edad que tenía el hijo de su prometida en aquella época. Pero lo que no sabía Edmond Dantes es que era su hijo, no el de Fernando Montego, que era su supuesto amigo, quien lo traicionó sin ningún sentimiento de culpa. Entonces, estos dos personajes se basan en la justicia, pero de diferentes ámbitos, de diferentes perspectivas. Uno con la venganza, en hacer sufrir a quien los hicieron sufrir, y el otro con vengarse del sistema opresor que estaba haciendo sufrir a los más débiles. Entonces, es algo muy interesante que mientras uno vivió en la misma época, la otra persona, lo que fue Isabel Allende, tuvo que empaparse de la situación que pasó en aquel entonces. Como había dicho anteriormente, buscar sus fuentes, inspirarse, tal vez se inspiró en el mismo Alexandre Dumas, no se sabe, pero para eso hay que hacer un estudio comparativo muy detallado, desglosarlo poco a poco, desminuzarlo de manera detallada, cada palabra, cada frase, a ver si no se inspiró en él o se inspiró en otro escritor. ¿Por qué motivo? Porque no es lo mismo vivir el momento de la situación en que se está viviendo, a venir a buscar, a investigar, hacer las investigaciones de que lo que pasó ahí. Porque durante la historia puede perderse ciertas partes de lo que realmente sucedió, pueden haber otras versiones. Mientras que vivirlo, verlo, estar ahí, sentirlo en carne propia, es muy diferente a venir a investigarlo. Entonces, es un trabajo muy, muy lindo lo que es la literatura comparada, porque lo que es comparar son los mismos géneros, las mismas líneas literarias, pero viendo siempre de diferentes perspectivas, porque aunque sea el mismo género, puede tener una perspectiva diferente a otra, más porque Alexandre Dumas vivió en el siglo XIX, Isabel Allende, no, en el siglo XVII, perdón, en el siglo XVII vivió Alexandre Dumas, mientras que Isabel Allende en el siglo XX. Entonces hay 3 siglos de diferencia, 2 a 3 siglos de diferencia. Entonces en esos 3 siglos se pudieron perder datos históricos que realmente tal vez a ellas le pudieron ayudar más para conocer mucho más la historia de Baja California en aquel entonces. Pero esto es un trabajo bien a fondo, algo muy lindo y muy detallado. Así que muchas gracias por su atención.